Bien, para complementar el tema de flujo másico y energía en sistemas abiertos, vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. El primer ejercicio nos dice que en este dispositivo entra aire a 4 megapascales de presión y 300 grados Celsius con una velocidad de 150 metros sobre segundo. El área de entrada es de 10 centímetros cuadrados y a la salida 50 centímetros cuadrados. Y nos piden determinar el flujo másico y la velocidad de salida si el aire sale a 0,4 megapascales y 100 grados Celsius de presión. El dispositivo se trata de un difusor que tiene un área menor de entrada que la de salida. En este sistema o en este dispositivo entra aire a una determinada densidad que está determinado pues, por el área de entrada y sale por un área mayor, por tanto la densidad de este aire va a ser menor, ¿sí? Pero la cantidad de masa es la misma, tanto la que entra como la que sale. Es decir, que dentro del volumen de control no hay una variación de la masa. Entonces ese es el análisis inicial que hay que hacer. Se trata entonces de un flujo estacionario, en donde tampoco se realiza trabajo. Al ser un flujo estacionario, la variación de la masa dentro del volumen de control es cero y la variación de la energía dentro del volumen de control también la podemos considerar como cero. De igual forma, podemos considerar que la transferencia de calor desde el sistema hasta el ambiente pues, es insignificante, por tanto, la tomamos como cero. El ejercicio tampoco nos habla de la energía cinética y la energía potencial, o de la altura y velocidades de movimiento del sistema como tal. Entonces podemos considerar esas energías cinética y potencial como insignificantes, al igual que, como les decía, la pérdida de calor del sistema con el ambiente. Entonces, al tratarse de un flujo estacionario, yo sé que la variación de la masa dentro del volumen de control es cero, ¿cierto? Por tratarse en este caso pues de un difusor. Entonces, como la variación de la masa dentro del volumen de control es cero, el flujo másico de salida menos el flujo másico de entrada también será igual a cero. Por tanto, yo puedo igualar estos dos flujos másicos y decir entonces que el flujo másico a la salida es igual al flujo másico a la entrada. En la entrada yo tengo toda la información que se requiere para calcular el flujo másico. Entonces lo puedo calcular con estos datos de la entrada. Y como es igual al flujo másico de salida, entonces igualaría yo a la ecuación de flujo másico, ese valor que me dio inicialmente, y de ahí despejaría la velocidad. Entonces, para determinar cuál es el flujo másico a la entrada, ustedes saben que el flujo másico es densidad por área por velocidad. Aquí tengo la velocidad, tengo el área, pero no tengo la densidad. Entonces es el dato que debemos buscar. Y lo debemos buscar tanto a la entrada como a la salida del sistema. Entonces para eso podemos ir a las tablas de propiedades termodinámicas o utilizar alguna de las herramientas con las que contamos, que serían las aplicaciones del celular, el Thermonator o el RepRof. En este caso vamos a trabajar con el RepRof. Ya con el RepRof, entonces recuerden, debemos acondicionar el software, seleccionar las unidades, vamos a trabajar en grados Celsius y la presión en kilopascales. Debemos seleccionar las propiedades que necesitamos, presión, temperatura, densidad, volumen específico no lo vamos a trabajar en este caso, entonces no lo tomaríamos. Entalpía, de pronto entropía y las que necesitemos. Por ahora solo necesitamos la densidad. Podemos poner también el volumen específico si lo quisiéramos. Y vamos a seleccionar la sustancia. En este caso no se trata de una sustancia pura, de un solo compuesto. Se trata de aire, que como habíamos comentado, pues está compuesto de varios elementos. Y entonces vamos a tomar el aire seco, que se toma siempre por separado de la humedad del aire. Entonces, en el RepRof se trata como un pseudo fluido puro,
y es aire. Y aquí nos dan la composición, 78% nitrógeno, 20% oxígeno y 0,9% argón. Entonces, seleccionamos esa sustancia. Ya vamos al cálculo entonces. Vamos a hacer los cálculos para la entrada y para la salida. En la entrada tenemos una temperatura de 300 grados Celsius y una presión de 4 megapascales, que equivalen a 4000 pascales. Entonces nos da una densidad de 23.951 kilogramos por metro cúbico. Y para la salida tenemos una temperatura de 100 grados Celsius y 0,4 megapascales, que equivale a 400 pascales, kilopascales. La densidad entonces es 3,7328. Estos dos datos son los que vamos a tomar entonces para hacer los cálculos. Entonces, a la entrada para 4 megapascales y 300 grados Celsius obtuvimos una densidad de 23.951 kilogramos por metro cúbico. Con esto entonces ya podemos encontrar el flujo másico a la entrada, que sería la densidad 1 por el área de la entrada por la velocidad a la entrada, que son datos que ya tenemos. Entonces, ese flujo másico 1 equivale a 23,951 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad, por el área 10 centímetros, que equivalen a 0.001 metros cuadrados, y por la velocidad que nos habían dado, 150 metros sobre segundo, tenemos un valor entonces de flujo másico de 3,59 kilogramos por segundo. Aquí miren, tenemos metros cuadrados, con estos metros tenemos metros cúbicos que se cancelarían con este metros cúbicos de aquí, y nos quedaría entonces kilogramos sobre segundo. Este valor es el flujo másico a la entrada, que viene a ser igual al flujo másico a la salida. Y de ahí entonces, aplicando esta misma ecuación, solo que para la salida vamos a poder despejar la velocidad. De nuestra velocidad será igual al flujo másico dividido entre la densidad 2 por el área 2. Y necesitamos entonces la densidad para las condiciones de 0,4 megapascales y 100 grados Celsius, que ya la obtuvimos, nos dio 3,733 kilogramos por metro cúbico. Reemplazando entonces en la ecuación de la densidad, de la velocidad, tendríamos el flujo másico 3,59 dividido entre la densidad 3,733 por el área de salida, que son 50 centímetros cuadrados y equivalen a 0.005 metros cuadrados. Esto nos da un valor de 192,34 metros sobre segundo. Aquí tenemos para las unidades metros cuadrados se cancelan con metros cúbicos y nos queda un metro solamente, que sube, y aquí kilogramos se cancelan con kilogramos y me quedaría metros sobre segundo, que son las unidades de la velocidad. Estas serían entonces las respuestas: un flujo másico de 359 kilogramos por segundo y una velocidad de salida de 192,34 metros por segundo. Este ejercicio nos pide considerar un condensador de un gran sistema de refrigeración del refrigerante 134A. Este refrigerante entra al condensador con una condición de presión de 1 megapascal y 60 grados Celsius. La velocidad de entrada es de 0,2 kilogramos por segundo y se mantiene como líquido a 0,95 megapascales y 35 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Está entrando el refrigerante 134A a 1 megapascal y 60 grados Celsius de temperatura. En esas condiciones, la sustancia está en estado de vapor. Entra con el propósito de enfriarse para condensarse y salir en estado líquido.
Para ese enfriamiento lo que se utiliza es agua, que está entrando al condensador a 10 grados Celsius, se mantiene líquida y sale a 20 grados Celsius. Entonces el refrigerante entra a una temperatura y sale a otra, mucho más fría, y el agua absorbe ese calor del refrigerante y entra a una temperatura baja de 10 grados Celsius y sale a una temperatura más alta de 20 grados Celsius. Nos piden determinar el flujo de agua fría que se requiere entonces para enfriar este refrigerante. Es un sistema parecido a lo que tienen las neveras. Las neveras trabajan con refrigerantes, los refrigerantes cambian de fase en la nevera y funcionan algo parecido con esto. Solo que las neveras no se enfrían con agua, sino con el aire, no con la atmósfera. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Podemos considerar el volumen de control como si fuera completo todo el sistema, pero también podríamos considerar como volúmenes de control independientes para el agua y para el refrigerante. En este caso vamos a empezar considerando un solo volumen de control para todo el sistema. Aquí lo que debemos tener en cuenta es que el refrigerante entra por una tubería y sale por esa tubería, pero no se mezcla con el agua de refrigeración. El agua de refrigeración entra, digamos que envuelve la tubería del refrigerante y sale por la parte opuesta. Entonces son sistemas independientes, no se mezcla el refrigerante con el agua, simplemente intercambian calor. Entonces, podemos considerar que se trata de un flujo estacionario, tanto para el refrigerante como para el agua, porque la misma cantidad de refrigerante que entra es la que sale. No hay una variación de la masa dentro de los volúmenes de control. Para el agua sucede lo mismo, entra una cantidad y sale la misma cantidad. Entonces se trata de un flujo estacionario, en el cual tampoco se realiza trabajo. Y al igual que en el ejercicio anterior, no hay variación de la masa dentro del volumen de control ni de la energía dentro del volumen de control. Estamos considerando este volumen de control como todo el sistema. Igual, la energía cinética y la energía potencial son insignificantes y hay intercambio de calor entre las dos sustancias, pero no con el ambiente. Entonces, las pérdidas de calor al sistema, como estamos considerando todo este volumen de control, todo el sistema, entonces no hay intercambio con el ambiente. Como les decía, se trata de un intercambiador de calor con dos fluidos en movimiento que no se mezclan, por lo que a la entrada vamos a tener dos sustancias y a la salida dos sustancias. Entonces, la cantidad de masa que entra va a ser el resultado de la suma de esas dos sustancias, del agua y del refrigerante. Y la cantidad de masa que sale, al final, pues será la suma también de esas dos sustancias. Entonces, con esa consideración, vamos a decir que el flujo másico a la entrada debe ser igual al flujo másico a la salida porque se trata de un flujo estacionario. Y cuando digo yo flujo másico de entrada me refiero a las dos sustancias, tanto el agua como el refrigerante, lo mismo que a la salida. Este flujo másico a la salida está compuesto por el agua más el refrigerante que sale. Entonces podemos hacer el cálculo para cada corriente de flujo porque no hay mezcla, ellos no se mezclan, entonces lo podemos hacer por separado. Para el agua, entonces, diremos que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida y lo vamos a llamar flujo másico W. Y para el refrigerante lo mismo, solo que le vamos a poner unos subíndices distintos para poder hacer las operaciones sin confundir. Entonces, para el refrigerante tendremos un flujo másico 3 a la entrada, que será igual al flujo másico 4 a la salida y le vamos a llamar flujo másico del refrigerante. En este caso, no hay una variación de energía dentro del volumen de control, por tanto la energía que entra pues menos la que sale va a ser igual a 0 y podríamos igualar entonces tanto la energía que entra como la que sale. La ecuación de la energía que vamos a aplicar es esta, la que ya habíamos visto en la clase anterior. El flujo másico de calor
el flujo de calor menos el flujo de trabajo es igual al flujo másico por la variación de las entalpías. Esta ecuación la dedujimos en la clase anterior. Para nuestro caso, nosotros no tenemos trabajo, entonces esta parte de la ecuación la podemos considerar como cero, de tal forma que nuestro flujo de calor va a ser igual al flujo másico multiplicado por la entalpía de salida menos el flujo másico por la entalpía de entrada. Entonces tendríamos esta ecuación haciendo aquí la multiplicación del flujo másico por las entalpías. Esto tendríamos igual a cero. Pero hemos dicho entonces que no hay intercambio de calor con el ambiente. Entonces el calor también es igual a cero. Por tanto, entonces el flujo másico a la entrada por la entalpía de esos flujos másicos debe ser igual a el flujo másico a la salida por la entalpía a la salida. Y entonces aquí debemos hacer la suma para las dos sustancias. Entonces la ecuación nos quedaría que la sumatoria de los flujos másicos de entrada por la entalpía es igual a la sumatoria de los flujos másicos de salida por la entalpía. Reemplazando con la ecuación que tenemos aquí, tendríamos que para la entrada tenemos la entrada del agua, flujo másico del agua por la entalpía del agua, más la entrada del refrigerante 134A por su entalpía, debe ser igual a la salida de la masa de agua por su entalpía más la masa del flujo másico del refrigerante por su entalpía. Pero también sabemos que el flujo másico a la entrada del agua es igual al flujo másico a la salida y el flujo másico de la entrada del refrigerante es igual al flujo másico a la salida del refrigerante y le hemos llamado MW y MR. Entonces podíamos factorizar estos flujos que son iguales, flujos másicos que son iguales con respecto a las entalpías y nos quedaría entonces esta ecuación. El flujo másico del agua que multiplica a la entalpía de entrada menos la entalpía de salida es igual al flujo másico del refrigerante por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, ¿no? Entonces aquí miren, este es MW, ¿sí? Multiplicado por H1 tendríamos esta situación. Y es igual a este. Este pasa a este lado de la ecuación con signo negativo. Por eso acá tenemos la entalpía con signo negativo. De este lado nos queda el flujo másico del refrigerante que está multiplicado por la entalpía. En este lado está positivo. Y este que está aquí positivo pasaría acá con signo negativo. Por eso tenemos esta relación de flujos másicos y entalpías. Entonces, para resolver esta ecuación necesitamos conocer las entalpías, ¿cierto? Para la sustancia agua y para la sustancia el refrigerante 134A, las condiciones de entrada del agua son 10 grados Celsius y de salida 20 grados Celsius. Para el refrigerante, a la entrada es 1 megapascal y 60 grados Celsius y la presión de salida 0,9 megapascales y 35 grados Celsius. Para la presión del agua, consideramos entonces la condición del ejemplo o del ejercicio que nos dice que el agua se mantiene en estado líquido. Entonces vamos a considerar o vamos a encontrar la entalpía del agua en estado líquido para 10 grados Celsius y 20 grados Celsius en el estado de líquido saturado o que es muy similar, como hemos dicho, al líquido comprimido por la característica de los líquidos de su baja compresibilidad. Entonces, busquemos primero las entalpías del agua a 10 y 20 grados Celsius con las tablas de propiedades termodinámicas a partir de la condición de saturación. Entonces aquí tenemos la tabla de saturación, de agua en estado de saturación,
tendríamos una temperatura inicial de 10 grados Celsius, que la tenemos aquí, y debemos buscar entonces la entalpía del fluido para esta condición. Sería entonces 42,022 para la temperatura de entrada, que son 10 grados Celsius. Y para la temperatura de salida, que son 20 grados Celsius, también en estado de líquido comprimido o líquido saturado, tendríamos una entalpía de 83,915 kilojulios por kilogramo. Entonces, con estos dos valores vamos a trabajar el agua. Refrigerante 134A, la condición de entrada es 1 megapascal y 60 grados Celsius, y la de salida 0,9 megapascales y 35 grados Celsius. Vamos entonces a trabajarlo con el REPRO. Vamos a seleccionar las propiedades, densidad, entalpía, es lo que estamos requiriendo, ahí está bien. Y vamos a seleccionar la sustancia, que es el refrigerante 134A. Entonces tenemos a la entrada una temperatura de 60 grados Celsius y una presión de 1 megapascal, que equivale a 1000 kilopascales. La entalpía entonces es 441,53 a la entrada, y a la salida tenemos una temperatura de 35 grados Celsius y 900 kilopascales. Nuestra entalpía a la salida es entonces 249,01. Con estos dos valores entonces podemos volver al ejercicio para hacer los cálculos. Entonces aquí tenemos las entalpías que ya calculamos. Vamos a reemplazar en la ecuación que ya habíamos establecido, como el ejercicio nos da el flujo másico del refrigerante, entonces podemos despejar el flujo másico del agua. Nos quedaría una ecuación como esta: el flujo másico del agua igual al flujo másico del refrigerante por la variación de las entalpías. Nos dieron un flujo másico del refrigerante de 0,2 kilogramos por segundo. Esta es la entalpía del refrigerante a la salida, entalpía del refrigerante a la entrada, entalpía del agua a la entrada menos entalpía del agua a la salida. Y obtenemos el resultado de 0,92 kilogramos por segundo de flujo másico del agua. Bien, como les decía, este ejemplo lo podemos hacer de dos formas. Una, considerando, como lo hicimos, el volumen de control como todo el sistema, o considerando volúmenes de control por separado. En este caso, el volumen de control para el refrigerante 134A va a ser esta línea en rojo que hemos marcado aquí. Y para el agua, el volumen de control va a ser esta línea punteada en azul. Aquí yo he dibujado una sola tubería de refrigerante para poderlo ver de manera gráfica mejor, porque en el ejercicio que tenemos anterior pues tenemos una serie de tubos y tendría que yo dibujar volúmenes de control para todos esos tubos y se me enredaría demasiado el dibujo. Entonces aquí estoy asumiendo que este tubo equivale a los varios tubos que tenemos realmente en el condensador. Entonces, en este caso, sí hay intercambio de calor entre, por ejemplo, el refrigerante, que tiene este volumen de control, con su ambiente, que sería el agua. Entonces, no podemos considerar el calor, el flujo calórico, como cero. Debemos calcularlo. Pero entonces podemos calcularlo a partir del flujo másico del refrigerante, que lo tenemos. Me quedaría entonces esta ecuación. En este lado no tengo trabajo de todas formas.
Entonces me quedaría que el flujo de calor del refrigerante es igual al flujo másico del refrigerante por la diferencia de entalpías, que ya las habíamos calculado. Entonces este flujo calórico del refrigerante corresponde a 0,2 kilogramos por segundo, que es el flujo másico, menos la diferencia de entalpías. Y eso me da un valor de menos 38,5 kilojulios por segundo. Aquí kilogramos se cancela con kilogramos y me queda entonces kilojulios por segundo, que es el flujo de calor. Con este flujo de calor yo ya puedo sacar el flujo másico del agua, porque este es el calor que se le está cediendo al agua. Entonces el agua está recibiendo este calor. De tal forma que para el agua me quedaría esta ecuación. El flujo calórico del agua es igual al flujo másico del agua por la variación de las entalpías. De aquí puedo despejar el flujo másico del agua, que va a ser el flujo calórico del agua, es decir, el calor que el agua recibió, por dividido entre la variación de entalpías. Reemplazando, yo tendría entonces que el calor que recibió es 38,5. Aquí, como ustedes pueden ver, debo colocar el signo que realmente aplica para el sistema. En el caso del refrigerante, el refrigerante está cediendo calor, por eso su signo es negativo. Pero para el agua, ella está recibiendo ese mismo calor, entonces el signo es positivo. Y abajo tenemos las diferencias de entalpía. El resultado es entonces 0,919, que redondeado sería 0,92, igual al valor que obtuvimos en el procedimiento anterior. Bien, este ejercicio es para aplicar lo que vimos al final de la clase anterior con respecto al perfil de velocidad en una tubería. Entonces el ejercicio dice que en una tubería de diámetro 1.2 centímetros entra agua a una velocidad uniforme de 0,8 metros sobre segundo. A cierta distancia aguas abajo se alcanza en la tubería un perfil de velocidad parabólico que se puede expresar con esta ecuación. La velocidad es igual a la velocidad máxima, que multiplica a 1 menos la relación entre el radio al cuadrado sobre el radio máximo al cuadrado, donde este R mayúscula pues es el radio total de la tubería, es decir, esta distancia que les estoy señalando aquí. Y R minúscula pues iría variando desde el centro hasta R. Nos piden determinar la velocidad máxima en la tubería y el flujo máximo. Entonces, para entender el ejercicio, entra un flujo máximo uniforme, que está marcado aquí con esta letra U, pero a la entrada de la tubería ya hay una oposición al desplazamiento ejercida por las paredes del tubo, y por eso la velocidad no es constante en la sección transversal. Se estabiliza ya un poco aguas abajo con la ecuación que nos dan para el perfil de velocidad. Entonces, se trata de un flujo no uniforme porque, como ya hemos visto, en la sección transversal la velocidad no es uniforme. Por tanto, yo no puedo sacar de la integral el vector velocidad. Y me quedaría entonces que el flujo másico en esta tubería lo debo calcular a partir de la integración del área bajo esta curva. Aquí entonces tengo este perfil de velocidad, que si yo grafico cómo va variando la velocidad con respecto al radio, pues tendría este perfil que equivale a esta ecuación. Y el radio iría variando desde el centro, que sería un radio 0, y aumentaría a medida que voy alcanzando el radio máximo. ¿Qué sucede entonces? Yo conozco el área, ¿cierto? De la sección transversal, la puedo calcular con esta ecuación. El área es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4.
puedo calcular el área y tengo un valor de 1.13 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El diámetro es 1.2, entonces centímetros, eso equivale a 0,012 metros cuadrados. Por una parte. Y por la otra, yo de aquí puedo calcular el flujo másico inicial, porque tengo todos los datos. La densidad del agua la conozco, son 1000 kilogramos por metro cúbico. El área la acabo de calcular, 1.13 por 10 a la menos 4. Y la velocidad de entrada me la está dando el problema, me dice que es 0,8 metros sobre segundo. Esto me da un valor de flujo másico a la entrada de 0,905 kilogramos por segundo. Esto es la cantidad de masa que está entrando en la tubería aquí en esta parte inicial. Lo que me piden es calcular la velocidad máxima en este punto donde ya se ha formado el perfil de velocidad. Para eso entonces, bueno, este es la primera respuesta. Y entonces para calcular la velocidad máxima voy a valerme de la integral de la ecuación de flujo másico, que es la integral alrededor del área de la densidad por la velocidad por la diferencial de área. Para este caso voy a tomar la ecuación del área, que es igual a pi por r al cuadrado. Esto está en función del radio, para poder trabajar con la ecuación que me está dando del perfil de velocidad, que también está en función del radio. Entonces, de aquí yo puedo calcular una diferencial de área, porque lo que tengo en la integral no es el área completa, sino una diferencial del área. Entonces, para obtener esa diferencial del área, yo voy a partir de aquí y voy a poner a variar uno de estos radios. Entonces, aquí tengo área igual a pi por el radio al cuadrado, que sería igual al área igual a pi por el radio. Si yo hago la diferencial en un lado, debo hacerlo también en una de las variables del otro lado. Entonces, diferencial del área será igual a pi por r por diferencial de radio. Y yo eso lo voy a reemplazar en esta ecuación. Aquí también he reemplazado ya el valor de la velocidad con base en esta ecuación. Entonces, ¿cómo me queda la integral? La densidad la puedo sacar de la integral porque es constante. La velocidad la estoy reemplazando por esta ecuación, que es velocidad máxima por 1 menos r al cuadrado sobre r mayúscula al cuadrado, y por la diferencial del área. Aquí voy a reemplazar la diferencial del área por lo que les había dicho. Diferencial del área entonces es igual a pi por el radio por la diferencial de radio. Entonces eso es lo que reemplazo aquí y me queda entonces esta ecuación. La integral ya no sería con respecto al área, sino con respecto al radio de esta ecuación por pi por r por dr. ¿Sí? Aquí pi también ya puede salir porque es constante, y yo puedo multiplicar el radio por dr por este factor 1 y por este otro factor r al cuadrado sobre r al cuadrado. La velocidad máxima también resulta una constante, entonces la puedo sacar aquí de la integral. Entonces la integral me quedaría de la siguiente forma. El flujo másico es igual a la densidad, que es constante, más la velocidad máxima, que es constante, perdón, por la velocidad máxima, que es constante, y por pi, que también es una constante. Por la integral, con respecto al radio, de lo que me queda, que es este lado de la ecuación, por r por dr. Aquí, como les decía, multiplico r por dr por 1 y r por dr por esta relación, r al cuadrado sobre r mayúscula al cuadrado. Y me queda entonces esta ecuación. Aquí yo puedo separar las integrales y decir pues que esta integral es igual a la integral de r por dr menos la integral de r. Aquí r por r al cuadrado me queda r a la 3 por dr, y el r, el radio máximo, pues es constante, entonces lo puedo sacar también de esta integral y me quedaría 1 sobre r al cuadrado. Aquí ya puedo entonces evaluar la integral con respecto al radio y debo considerar aquí cómo está variando el radio. El radio se toma a partir del centro.
del centro de la tubería. De aquí hacia acá está variando el radio y esto lo puedo tomar como positivo. Si yo evalúo desde un radio 0 hasta un radio máximo aquí, estaría solo tomando la mitad de la integral, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer eso, evaluar desde radio 0 hasta R, que sería el radio máximo, y multiplicar por 2. Entonces aquí tendría solamente esta área, pero si la multiplico por 2 tendría el área completa. O lo otro que puedo hacer es evaluar de aquí hasta acá un radio positivo y de aquí desde el centro hasta abajo un radio negativo, es decir, evaluar desde menos R hasta R positivo. Que pues medio que complica un poquito la situación, pero nos va a dar lo mismo. Para facilitar, entonces vamos a evaluar desde 0 hasta R y vamos a multiplicar por 2. Entonces la ecuación me quedaría de la siguiente forma. 2 por pi, por la densidad por la velocidad máxima, y por la integral desde 0 hasta r, de r por dr menos 1 sobre r al cuadrado, que dijimos que era constante, evaluado también desde 0 hasta r, de r al cuadrado sobre dr. Y aquí ya puedo hacer la evaluación de la integral. Esto me quedaría, la integral de r me queda r al cuadrado sobre 2, y la integral de r a la 3 de r me queda r a la 4 sobre 4. Entonces el resultado sería este, evaluado desde 0 hasta el radio máximo, que sería la mitad del diámetro. El diámetro es 1.2 centímetros, entonces el radio máximo será 6 milímetros. Entonces aquí expresado en metros, punto 006. Y entonces ya no sería sino reemplazar este valor aquí y aquí. Este radio también ya lo conozco, es 0.006, pues la mitad del diámetro, es el radio máximo, es el mismo valor. Aquí pues se cancelarían y me queda más fácil hacer la evaluación. Entonces la ecuación me queda así: 2 por pi por la densidad por la velocidad máxima, y aquí sería el resultado de evaluar el resultado de la integral. Si nosotros hacemos las operaciones matemáticas, esto me da 9 por 10 a la menos 6 aquí, y de aquí entonces yo ya puedo despejar la velocidad máxima, porque el flujo másico lo tengo, es el mismo a la entrada, ¿cierto? Entonces tendría yo esta ecuación para despejar la velocidad máxima. Sería el flujo másico dividido entre este lado de la ecuación y este valor. Reemplazando por los valores correspondientes, el flujo másico me dio 0.0905 kilogramos sobre segundo, dividido entre 2 por pi por 1000, que es la densidad del agua, kilogramos sobre metro cúbico, y por la relación del área de la integral, que es 9 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Aquí yo tengo metros cúbicos que se cancelan con estos metros cuadrados y me queda un metro aquí. Kilogramos se cancelan con kilogramos y me queda metros que sube dividido entre segundos. El resultado entonces es 1.6 metros sobre segundo, es la velocidad máxima, que es la pregunta que nos hacen, la otra pregunta que nos hacen en el ejercicio. La primera pregunta era el flujo másico, que ya lo calculamos, y este sería el cálculo de la velocidad.